devocional hoy, miércoles. No empieces la cuaresma sin escuchar esto primero. Mateo capítulo 6, versos del 1 al 6 dice: cuidado con lo que hacen. No hagan algo bueno ante la gente solo para que los demás los vean, pues así no recibirán ninguna recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando des algo a los pobres, no llames la atención de todo el mundo, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Lo hacen para que los demás hablen bien de ellos. Les digo la verdad, con eso ellos ya tienen su recompensa. Cuando le des algo a un necesitado, no se lo digas ni siquiera a tu mejor amigo. Lo que hagas debe ser un secreto. Así recibirás recompensa de tu Padre que está en el cielo, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Cuando oren, no sean como los hipócritas, que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de las calles a orar en voz alta para que los vean. Mas tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con Julio Espinosa. Mi devocional hoy. Quiero invitarte a reflexionar en esto. Generalmente en esta fecha celebramos el tiempo de Cuaresma. El tiempo de Cuaresma es un tiempo especial para muchos, un espacio donde el alma parece volverse más sensible, donde la gente busca reencontrarse con Dios, donde algunos hacen silencios, ayunos, pequeñas renuncias o actos de servicio. Pero antes de entrar en ese camino espiritual, estas palabras de Jesús adquieren una relevancia demasiado profunda, casi urgente, como si fueran la puerta correcta por donde hay que pasar antes de iniciar cualquier práctica de fe. Uno puede vivir este tiempo de muchas formas, pero si el corazón no se coloca primero en el lugar adecuado, todo lo demás, por valioso que parezca, puede convertirse simplemente en un ritual sin transformación. El mensaje del Maestro es claro: no todo lo espiritual es realmente espiritual. No todo lo que se hace en nombre de Dios nace del deseo de agradarlo. A veces, sin darnos cuenta, lo que hacemos con apariencia de entrega puede estar motivado por la necesidad de aprobación, por la costumbre, por la presión social o incluso por la idea de que si cumplimos ciertos pasos, garantizamos una especie de resultado divino. ¿Sabes? Jesús nos advierte acerca de ese peligro justamente antes de describir cualquiera de las prácticas que asociamos con una vida devocional. Es como si dijera: antes de que ayunes, antes de que ores, antes de que des, antes de que hagas algo, revisa tu intención. Esa revisión interior es incómoda porque nos obliga a mirar dentro del corazón y a reconocer que a veces lo que presentamos como devoción es simplemente parte de una imagen espiritual que queremos sostener. Pero también es liberadora porque nos recuerda que Dios no está buscando máscaras, sino que está buscando hijos que se acerquen confiados, sin la necesidad de impresionar a nadie, ni siquiera a Él. Cuando Jesús habla de no practicar la justicia para ser vistos, está señalando una dinámica profundamente humana: el deseo de reconocimiento. Todos, en algún nivel, buscamos sentirnos valiosos, aprobados, apreciados. Pero cuando ese deseo se mezcla con lo espiritual, puede distorsionar por completo la relación con Dios. La fe, en lugar de ser un puente hacia la verdad interior, se vuelve un escenario donde intentamos mostrar una versión idealizada de nosotros mismos. Sin embargo, Dios, que ve en lo secreto, conoce perfectamente la diferencia entre la apariencia y entre la esencia. Al comenzar este tiempo, vale la pena preguntarse: ¿desde dónde estoy viviendo mi fe? No se trata de llenar la vida de prácticas religiosas
sino de permitir que verdaderamente esas prácticas me acerquen sinceramente al corazón de Dios. La intención es más importante que la acción. La humildad es más valiosa que el esfuerzo visible. La autenticidad pesa más que cualquier aplauso o reconocimiento. Cada invitación de Jesús en este pasaje nos conduce hacia adentro. Entra en tu aposento, cierra la puerta, habla con tu Padre en lo secreto. No es una metáfora decorativa, es una instrucción espiritual. Nos está enseñando que la verdadera transformación sucede lejos del ruido, lejos de las miradas, lejos de la necesidad de aprobación. Sucede en lo íntimo, donde más puede entrar, donde solo Dios y tu alma se encuentran. Es posible que en este tiempo, mientras profundizas en tu relación con Dios, llegues a un punto donde sientas que necesitas afirmar ese deseo de volver al origen, a lo esencial, a lo profundo. Si en algún momento te identificas con esa necesidad, quiero invitarte a escribir en los comentarios estas dos palabras que simbolizan ese anhelo interior: corazón sincero, sin explicaciones, sin adornos, solo como un gesto simbólico de lo que estás abriendo dentro de ti. Y este punto es importante para vivir este tiempo que algunos denominan Cuaresma con sentido, porque no se trata solo de hacer cosas, sino de permitir que Dios haga algo dentro de ti. ¿Cuántas veces comenzamos este tiempo con entusiasmo, proponiéndonos cambios, renuncias, buenas obras, pero sin detenernos a verdaderamente examinar si lo hacemos por un compromiso genuino o por cumplir un ciclo que todos los años repetimos casi mecánicamente? Cuando la fe se vuelve costumbre vacía, pierde fuerza. Pero cuando la intención se renueva, incluso un pequeño acto puede tener un peso eterno. En medio de esa introspección, quizá descubras que la Cuaresma no es tanto acerca de hacer, sino de ser. Ser honesto contigo, ser transparente ante Dios, ser consciente de tus debilidades y necesidades, ser alguien que busca, que escucha, que se abre. La espiritualidad profunda nace del silencio interior, no del ruido exterior. Por eso Jesús insiste tanto en el secreto, no porque desprecie lo público, sino porque sabe que lo público solo tiene valor cuando brota de algo verdadero, cultivado en lo íntimo. A medida que avanzamos en este mensaje, la Cuaresma va tomando otra dimensión. No como un periodo de esfuerzo personal, sino como una oportunidad de reenfoque. Jesús nos recuerda que nadie necesita saber cuánto te esfuerzas, cuánto renuncias, cuánto das. Lo que verdaderamente importa es que Dios lo ve, y no solo lo ve, sino que lo valora. Esa mirada divina no es una vigilancia, es una ternura. Es la mirada de un padre que conoce tus luchas, tus heridas, tus batallas silenciosas. Un padre que recompensa no al que finge, sino al que se entrega desde la verdad. Por eso, antes de que comiences cualquier práctica cuaresmal, escucha esto. Dios no está impresionado por tus sacrificios, está conmovido por tu sinceridad. Él no está buscando que cumplas un ritual, sino que vivas un encuentro. La Cuaresma es menos un calendario litúrgico y más un viaje interior. Y en ese viaje, lo más importante no es lo que haces, sino lo que permites que Dios haga en ti. Hay momentos en la vida en los que uno siente que avanza en automático, que repite las mismas palabras, las mismas oraciones, los mismos hábitos espirituales, sin experimentar una verdadera conexión. Y cuando eso pasa, la fe se vuelve pesada. Pero Jesús te dice hoy que hay un camino más liviano, más profundo, más auténtico. Un camino donde no tienes que demostrar nada, donde no tienes que ser perfecto,
donde puedes presentarte simplemente como eres, sin pretensiones, sin máscaras, sin apariencias. Antes de continuar, si este mensaje está tocando algo dentro de ti, si sientes que te ayuda a reenfocar tu caminar espiritual, puedes apoyar este espacio compartiéndolo, dejando tu me gusta y suscribiéndote para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu fe. A veces un pequeño gesto ayuda a que este mensaje llegue a alguien que podría necesitarlo tanto como tú. Jesús también menciona algo muy profundo. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esa frase encierra una verdad inmensa. Dios no solo conoce tus intenciones, también reconoce tu esfuerzo sincero, incluso cuando nadie más lo hace. Él sabe cuando luchas en silencio, cuando te levantas después de caer, cuando decides volver a comenzar, cuando te niegas a renunciar. Y aunque el mundo no lo vea, Él lo ve todo. Y esa recompensa que promete no siempre es material ni inmediata. Muchas veces, la recompensa es la paz, la claridad, la fuerza para seguir, la capacidad de amar, el descanso del alma. Por eso es tan importante que antes de iniciar la Cuaresma, permitas que esta enseñanza de Jesús reorganice tu manera de vivir la fe. Haz lo que hagas, hazlo desde el secreto, desde el corazón sencillo, desde la intención pura. La autenticidad espiritual no necesita espectadores. La verdadera conexión con Dios nace cuando cierras la puerta a todo lo demás y abres tu alma a lo esencial. Cuando uno vive la fe desde el secreto, todo se vuelve más real. La oración deja de ser repetición y se convierte en una conversación viva. La renuncia deja de ser castigo y se transforma en liberación. El dar a los demás deja de ser un acto de autopromoción y se vuelve un reflejo del amor que Dios ha puesto en ti. La vida espiritual deja de ser un deber y se convierte en un encuentro. Y eso cambia todo. Así que antes de empezar tu Cuaresma, detente un momento. No te apresures a hacer listas de propósitos ni a comprometerte con prácticas externas. Primero mira tu interior. Pregúntate, ¿desde dónde quiero vivir este tiempo? ¿Qué necesito entregar? Dios no te pide perfección, te pide sinceridad. No te pide que hagas más, te pide que seas verdadero. La transformación no empieza afuera, empieza en lo secreto. Como lo dijo Jesús, si permites que esta verdad te acompañe durante la Cuaresma, todo será diferente. No porque hagas más cosas, sino porque tu corazón estará alineado con el de Dios. Lo que hagas tendrá sentido, lo que vivas tendrá profundidad, lo que entregues tendrá valor. Y cuando llegues al final de este tiempo, no solo habrás cumplido una tradición espiritual, habrás vivido un encuentro renovador. Que esta Cuaresma sea para ti un regreso al secreto, a lo esencial, al corazón sincero que Dios tanto valora. Que sea un tiempo donde descubras que Él está más cerca de lo que imaginabas y que su recompensa no es algo que se gana, sino algo que se recibe cuando uno se acerca con humildad y verdad. Y que cada paso que des en este camino esté guiado por el deseo de encontrarte con Él, allí donde nadie más ve, pero donde todo realmente sucede, en lo profundo de tu alma. Permite que esta oración sea un puente entre lo que reflexionamos y lo que anhelamos vivir. Si puedes, acompáñame en este momento de búsqueda y apertura, para que juntos podamos presentarle a Dios lo que somos y lo que necesitamos en esta Cuaresma. Señor, en este instante me acerco a ti con sinceridad, sabiendo que miras más allá de mis palabras y conoces lo que hay escondido en lo profundo de mi corazón. Me dispongo a vivir este tiempo con una actitud nueva, una mirada renovada y un espíritu dispuesto a escucharte. Por eso, hoy me presento sin máscaras,
sin la necesidad de aparentar nada, porque sé que lo que te conmueve no es la perfección, sino la verdad que brota desde dentro. Te agradezco porque antes de que diga algo, tú ya sabes lo que me inquieta, lo que me preocupa, lo que me pesa y también lo que más deseo en lo íntimo. Sin embargo, aun conociéndolo todo, me invitas a que te lo diga, a que abra mi vida frente a ti como quien abre una ventana para dejar entrar la luz. Y en esta oración quiero hacer precisamente eso, abrir mi alma y dejar que tu presencia ilumine cada rincón. Te pido, Padre, que durante esta Cuaresma me enseñes a poner mi mirada en lo que realmente importa. A veces me distraigo con lo externo, con lo que otros puedan pensar, con las expectativas de los demás o con mis propias ideas de lo que significa hacer bien las cosas. Pero hoy te entrego esa carga. Ayúdame a reenfocar mi fe, a no caer en la tentación de buscar aprobación humana, sino a caminar contigo de una manera más íntima y genuina. En estos días, donde tantos hablan de sacrificios, renuncias y esfuerzos, yo quiero empezar por entregarte mi corazón. Quiero que seas tú quien me guíe a través de cada decisión, de cada hábito que debo revisar, de cada área donde necesito crecer. Porque sé que cuando tú diriges mi vida, todo encuentra su lugar. Y aunque a veces me falte claridad, confío en que tu voz siempre me conducirá hacia lo verdadero. Te pido también que me ayudes a vivir este tiempo con autenticidad, que mis acciones no sean una fachada, sino la expresión sincera de un corazón que quiere acercarse a ti. Tú conoces mis luchas internas, mis temores, mis inseguridades. Conoces esos momentos en los que hago cosas buenas, pero con motivaciones equivocadas. Por eso, hoy te pido que purifiques mis intenciones, que me enseñes a actuar desde el amor, desde la humildad, desde el deseo real de agradarte. Señor, en mi rutina diaria hay tantas oportunidades para encontrarte, pero a veces paso tan rápido por la vida que no me detengo a escucharte. Hoy te pido que me enseñes a descubrirte en lo simple, en la conversación con un ser querido, en el silencio del amanecer, en el cansancio después de un día largo, en esos minutos donde parece que nada pasa, pero el alma está lista para oírte. Hazme sensible a tu presencia, aún en medio de lo cotidiano. Acompáñame también en mis relaciones. Que esta Cuaresma sea un tiempo donde pueda mirar a los otros con más compasión, con más paciencia, con más entendimiento. A veces reacciono desde mis propias heridas y eso me impide amar como tú quieres. Te entrego esas áreas donde me cuesta perdonar, escuchar, comprender o respetar. Tócame ahí, Señor, en esos lugares donde necesito suavidad y sabiduría. Quiero pedirte por mis pensamientos. Sabes que en ocasiones me enredo en preocupaciones que no me llevan a ningún lado. Me quedo atrapado en escenarios que ni siquiera han sucedido, o me desgasto en ideas que solo me generan ansiedad. Hoy te entrego mi mente. Ayúdame a vivir con más calma, a confiar más en tus tiempos, a descansar en la certeza de que tú ves lo que yo no puedo ver y que siempre actúas a favor de quienes te aman. Te presento también mis emociones. Hay días en los que me siento fuerte, lleno de fe y motivación, pero hay otros en los que me invade el cansancio, el desánimo o la duda. En esos momentos, recuérdame que no camino solo, que tu presencia es mi sostén, tu amor mi refugio y tu gracia mi fuerza. Dame equilibrio emocional y claridad para reconocer cuando necesito detenerme, respirar y volver a ti. Te entrego mis decisiones, Señor, las que debo tomar pronto y las que he estado posponiendo. A veces temo equivocarme y otras veces simplemente no sé qué camino elegir, pero hoy me abro a tu dirección. Dame
Dame discernimiento para avanzar, valentía para soltar lo que ya no me hace bien y firmeza para abrazar lo que tú deseas para mí. En esta Cuaresma, ayúdame a ser consciente de mis hábitos, a reconocer aquellos que me alejan de ti o que me desgastan espiritualmente. Dame la fuerza para romper patrones que no construyen y la disciplina para cultivar prácticas que alimenten mi alma. Que cada pequeño paso sea un acto de amor hacia ti, incluso cuando nadie lo vea o lo celebre. Quiero pedirte también por mi hogar, que sea un espacio de paz, de comprensión y de crecimiento. Que tu presencia se siente en la manera en que hablamos, en cómo nos tratamos, en la forma en que resolvemos conflictos y en la manera en que nos cuidamos mutuamente. Permite que este tiempo sea una oportunidad para fortalecer la unión familiar y para que cada persona que convive conmigo sienta tu amor a través de mis gestos. Señor, tú conoces mis cargas económicas, mis responsabilidades y mis preocupaciones materiales. Te entrego todo eso también. Ayúdame a confiar en tu provisión, a organizarme con sabiduría, a ser agradecido con lo que tengo y aprender a administrar con responsabilidad. Muéstrame cómo vivir con sencillez, evitando compararme con los demás y recordando que mi valor no depende de lo que poseo. Te entrego mis sueños, esos proyectos que guardo en el corazón y que a veces no me atrevo a compartir con nadie. Si son parte de tu propósito, abre puertas. Si no lo son, ciérralas con amor. No quiero caminar por lugares donde tu presencia no me acompañe. Dirige mis pasos hacia aquello que construya, que sume, que refleje tu voluntad. Señor, en medio de esta oración quiero agradecerte porque sé que estás escuchando. Porque aunque no pueda verte con mis ojos, puedo percibir tu compañía en la serenidad que llega cuando te hablo. Gracias por tu paciencia, por tu amor constante, por tu fidelidad que no depende de mis aciertos ni se apaga con mis errores. Gracias por mirarme con ternura incluso cuando yo mismo me juzgo con dureza. Haz que esta Cuaresma sea un renacer interior, que pueda reconocer mis sombras sin miedo y mis luces sin orgullo. Que cada día pueda acercarme a ti con un corazón más sincero, más ligero y más dispuesto. Permíteme descubrir que la verdadera transformación no ocurre únicamente en lo visible, sino en lo que se construye en silencio, en lo que se fortalece dentro, en lo que solo tú y yo conocemos. Señor, acompáñame en cada paso, en cada decisión, en cada intento de ser mejor, y que este camino que hoy inicio no termine cuando pasen los días, sino que sea el comienzo de una vida más conectada contigo, más consciente, más auténtica y más llena de tu paz. Vamos a dar lectura al libro de Génesis, capítulo 37. Dice así: José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño,
y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd hasta ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: y aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí, Israel le dijo. Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid, y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Libro de Génesis, capítulo 38, dice así: Judá y Tamar. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, y se fue un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó. Y se llegó a ella, y ella concibió, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre. Él concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar y Er, el primogénito de Judá,
fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella, y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no le he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla, y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta también, dijo. Mira ahora de quién son estas cosas: el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, Libro de Génesis, capítulo 39. Dice así: José y la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía.
Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de casa, y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Jesús sana a un endemoniado. Jesús y sus seguidores llegaron a Capernaum, y en el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y empezó a enseñar. La gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De pronto llegó a la sinagoga un hombre poseído por un espíritu maligno, que gritó preguntando qué quería Jesús de Nazaret, diciendo que sabía quién era, el Santo de Dios. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno y le ordenó que se callara y saliera del hombre. El espíritu sacudió al hombre, dio un gran grito y salió de él. Todos se quedaron asombrados y se preguntaban qué estaba pasando, diciendo que Jesús enseñaba con autoridad y que hasta los espíritus malignos le obedecían. La fama de Jesús se extendió rápidamente por
toda la región de Galilea. Jesús sana a la suegra de Pedro. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús, Santiago y Juan fueron a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se acercó, la tomó de la mano y le ayudó a levantarse. La fiebre la dejó y ella comenzó a atenderlos. Jesús sana a mucha más gente. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron a Jesús todos los enfermos y los que estaban atormentados por demonios. Todo el pueblo se reunió en la puerta. Jesús sanó toda clase de enfermedades y expulsó muchos demonios, pero no permitió que los demonios hablaran, porque sabían quién era Él. Jesús anuncia el mensaje de Dios. Muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. Luego Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando le encontraron, le dijeron que todos lo estaban buscando. Jesús les respondió que debían ir a otros pueblos para anunciar el mensaje también allí, porque para eso había venido. Así recorrió toda Galilea, anunciando el mensaje en las sinagogas y expulsando demonios. Jesús sana a un leproso. Un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló y le suplicó que lo ayudara, diciéndole que si quería, podía sanarlo. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo que sí quería y que quedara sano. En ese mismo instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Jesús le advirtió con firmeza que no se lo contara a nadie, sino que se presentara ante el sacerdote y ofreciera lo que había ordenado Moisés como testimonio de su sanidad. Pero el hombre fue y comenzó a divulgar lo sucedido, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en los pueblos y tenía que quedarse en lugares solitarios, mientras la gente acudía a él de todas partes. Vamos a dar lectura al Evangelio según San Marcos capítulo 2. Dice así: Jesús sana a un paralítico. Unos días después, Jesús regresó a Capernaum. Se escuchó el rumor de que él estaba en casa. Se reunió tanta gente que no quedaba espacio ni siquiera en la puerta. Mientras Jesús les enseñaba, vinieron y le trajeron a un paralítico cargado por 4 hombres. Pero como había tanta gente, no podían acercarlo a Jesús. Así que quitaron parte del techo e hicieron un hueco por donde bajaron la camilla con el enfermo. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados.
Entre la multitud estaban sentados unos maestros de la ley que pensaban que ese hombre se estaba ofendiendo a Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo inmediatamente lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué están pensando así? Tal vez piensen que es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, porque eso no se puede comprobar. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados. Entonces Jesús le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó, recogió su camilla y salió caminando frente a todos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, diciendo que nunca habían visto algo así. Leví siguió a Jesús. Jesús salió otra vez hacia la orilla del lago. Toda la multitud lo siguió y él les enseñaba. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos. Jesús le dijo: sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Después Jesús fue a cenar a casa de Leví. Muchos cobradores de impuestos y pecadores cenaron con Jesús y sus seguidores, porque muchos de ellos lo seguían cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron que Jesús comía con cobradores de impuestos y pecadores. Preguntaron a sus seguidores por qué hacía eso. Jesús los oyó y les dijo: los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Yo no he venido a invitar a los buenos, sino a los pecadores. Una pregunta sobre el ayuno. Al ver que los seguidores de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué sus seguidores no ayunaban. Jesús le respondió: cuando hay una boda, ¿cómo pueden ayunar los amigos del novio mientras él está con ellos? No pueden ayunar mientras él esté presente, pero llegará el día en que se llevarán al novio, y entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque la tela nueva se encoge y rompe el vestido viejo. Tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino revienta los cueros. El vino nuevo se echa en cueros nuevos. Jesús es Señor del día del descanso. Un día de descanso Jesús iba por unos sembrados y mientras caminaban, sus seguidores empezaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido en el día del descanso? Jesús le respondió: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró a la casa de Dios y comió los panes que se ofrecen a Dios, y también se los dio a sus compañeros, aunque solo los sacerdotes podían comerlos.
Luego Jesús les dijo: el día de descanso fue hecho para beneficio de la gente, y no la gente para beneficio del día de descanso. Por eso, el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Vamos a dar lectura al Evangelio. Según San Marcos capítulo 3, dice así: Jesús sana en el día de descanso. Jesús entró de nuevo en la sinagoga, y allí estaba un hombre que tenía una mano paralizada. Algunos lo observaban con atención para ver si Jesús iba a sanarlo en un día de descanso, buscando algo de qué acusarlo. Jesús le dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte frente a todos. Luego Jesús les dijo: ¿qué se debe hacer en el día de descanso? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero ellos guardaron silencio. Entonces Jesús los miró con enojo y también con mucha tristeza por la dureza de su corazón. Luego le dijo al hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Inmediatamente los fariseos salieron y comenzaron a hacer planes con los herodianos para matar a Jesús. Mucha gente sigue a Jesús. Jesús salió con sus seguidores hacia el lago de Galilea y una gran multitud lo siguió. La gente venía de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del Jordán y de la región de Tiro y de Sidón. Todos iban a ver a Jesús porque habían oído del bien que estaba haciendo. Al ver tanta gente, Jesús pidió a sus seguidores que le consiguieran una barca pequeña para que la multitud no se amontonara sobre él. Había sanado a muchos y por eso los enfermos se empujaban para poder tocarlo. Cuando los espíritus malignos veían a Jesús, se arrodillaban ante él y gritaban: ¡tú eres el Hijo de Dios! Pero Jesús les ordenaba con severidad que no hablaran de él delante de la gente. Jesús elige a los 12 apóstoles. Luego Jesús subió a una montaña y llamó a los que quiso llevar consigo. Y ellos fueron con él. Eligió a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a anunciar su mensaje. A estos los llamó apóstoles. También les dio autoridad para expulsar demonios. Los 12 que eligió fueron Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, el que después lo entregó. Jesús y Satanás
Mateo Jesús regresó a casa y nuevamente se reunió una gran multitud, tanta que no podían ni comer cuando sus familiares se enteraron. Fueron a llevárselo porque decía que estaba fuera de sí. Los maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que expulsaba a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y les habló con ejemplos. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo, no puede mantenerse. Si una familia se divide contra sí misma, tampoco podrá mantenerse. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse, sino que ha llegado a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robar sus cosas si primero no lo ata solo. Entonces podrá saquear su casa. Les dio la verdad. Dios puede perdonar todos los pecados y las ofensas de la gente. Pero el que reniegue del Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, sino que será culpable de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de tener un espíritu maligno. La verdadera familia de Jesús. Luego llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y mandaron a llamarlo. La multitud estaba sentada a su alrededor y le dijeron: tu mamá y tus hermanos te están buscando afuera. Jesús respondió: ¿quiénes son mi mamá y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: aquí están mi mamá y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano,